Hello, 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 hello. Ok, bueno, tuvimos la clase hoy con Mr. Rubén y Ana Peña y lo grabamos, estuvo muy bueno, tuvo 3 horas, pero no grabó la audio. El video grabó, pero audio no grabó. Entonces, estoy haciendo este video, va a ser poco corto, rápido, um, pero quiero explicar unos temas importantes de estas notas para que los que no estaban lo puedan ver. Entonces, estamos en semana 2 del panorama histórico de la Biblia. Y la semana pasada pasamos hablando de la Biblia, la importancia, por qué lo estudiamos y las diferentes subcategorías. Esta semana estamos estudiando la primera subcategoría, que es la Torá, que es los primeros 5 libros de la Biblia, que están escritos por Moisés. Estos primeros 5 libros hablan de miles de años de la historia, entonces es muy, muy importante que lo estudiamos. Descripción general de la Torá. Los libros de la Torá son libros de la ley, Génesis a Deuteronomio. ¿Qué son la importancia? Son libros fundamentales. En esos libros hay la ley, hay ideas teológicas, temáticas, que son fundamentales del resto de la Biblia. Si no leemos eso, si no lo tenemos esto, estamos perdidos cuando llegamos a Cristo, por la razón que necesitamos Cristo, a razón del sacrificio de Cristo, porque en estos libros tenemos la ley, tenemos los sacrificios, tenemos los 10 mandamientos, pero las más de 700 otras leyes ceremoniales, civiles que Dios dio a Israel a través de Moisés. Tenemos el comienzo de la historia bíblica, tenemos la ley, tenemos el comienzo de la promesa, tenemos varias promesas en estos libros, pero la promesa grande de salvación. ¿Qué son lo más destacado de los eventos? Tenemos creación, la caída del hombre, que es donde comenzó la muerte y la enfermedad, y tenemos la primera profecía de Jesús en Génesis 3:15, donde Dios dice a Eva que un descendiente de ella va a pisar a cabeza, que es a la serpiente, que la serpiente va a morder a talón a la descendiente de ella, pero ella va a pisar la cabeza. Eso está hablando de Jesús desde Génesis 3:15. Tenemos el primer asesinato, tenemos la inundación o el diluvio, tenemos la separación en Babel, donde tenemos todo el principio de idiomas. Tenemos la selección de Abraham y Sara, tenemos el nacimiento de Isaac, la selección de Jacob y Judá. Tenemos José salvando a Israel en Egipto. Tenemos Dios usando a Moisés cuando él libera a Israel usando los 10 plagas. Tenemos los 10 mandamientos, la ley. Tenemos el becerro de oro, en la idolatría. Tenemos cuando el pueblo de Israel no llegaron a la tierra prometida. Ellos pasaron 40 años vagando en el desierto. Tenemos el pecado de Moisés y la selección de Josué. Por fin, el discurso o la clausura de Moisés, terminando todo esto. Esos son los eventos fundamentales. Recuerden que la semana pasada dijimos, hay 2 maneras más comunes en la manera que nosotros vamos a usar a ver la historia: eventos y personas. Estoy pasando los eventos para que podamos llegar a las personas, pero esos son los eventos importantes en este tiempo. La creación, donde el mundo estaba nada, y Dios lo creó. El primer hombre y mujer creados y pecaron. Ahí entró la muerte, la enfermedad.
después del primer asesinato. Después el mundo se llenó tanto de pecado, maldad, que Dios tuvo una otra opción, pero destruirlo con una inundación. Después tenemos la Torre de Babel, cuando todos los hombres vinieron, querían llegar hacia Dios y Él los mandaron por todos diferentes lados, hablando diferentes idiomas. Tenemos la selección de Abraham y Sara como el cumplimiento de las promesas y todo lo que viene de ahí. Entonces son eventos muy, muy importantes que todo eso pasa solo en el libro de Génesis. Ahora, ¿qué puede resultar confuso por nosotros cuando estamos estudiando estos primeros 5 libros? Bueno, aunque esos libros son designados para leer un conjunto de libros de 5 volúmenes, existen algunas diferencias dentro de los libros. Por ejemplo, Génesis es distinto de los otros 4. Génesis cubre miles de años. Éxodo cubre la vida. Éxodo y lo otro, bueno, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio cubren la vida de Moisés. Cubren, la verdad, 40 años, hasta 4 libros. Y Génesis cubre miles y miles de años. También Génesis y la primera mitad de Éxodo es durante pre-ley, antes la ley, en el periodo patriarcal que hablamos la semana pasada. Entonces no tenían ley. Tenían la ley moral en el corazón de hombre, que cada nosotros estamos nacidos con esto. Pero no tenían la ley, los 10 mandamientos, hasta ya llegando a la mitad de Éxodo y adelante. De aquí también estamos llegando de una familia, empezando con Abraham y Sara, hasta una tribu, Israel, llegando en Éxodo hacia una nación. Entonces, a veces nos puede confundir cómo llegamos a ese punto, pero el pueblo de Dios empezó con una pareja, Abraham y Sara. Llegó hacia una tribu, Israel y sus hijos. Después llegó una nación grande. Está estimado que cuando salieron de Egipto había más de tal vez 1.2 millones de personas. Una nación grande. En ese tiempo había diferentes configuraciones. A veces estaban buscando dónde vivir, vagando. Tal vez estaban en Egipto. Vemos, Abraham estaba ahí a veces. Él siempre está ahí y Babilonia está ahí. Entonces, pero en la mayoría de ese tiempo, o en todos esos 5 libros, Israel no tenía tierra propia y la gente estaba moviendo, vagando, buscando como un lugar. Sabemos que había ciudades, pero la gente de Dios estaban moviendo. Y aquí aprendemos mucha información introductoria sobre Dios. Es muy importante, pero puede llevar a la confusión también. Entonces, vamos a hablar de las personas importantes en este tiempo. Recuerda que estamos hablando de las personas importantes que nos llevan hacia la salvación. Primero, Adán y Eva. No miraban así. Estos son gringos. ¿Quién son ellos? Bueno, el primer hombre y mujer, creado de tierra y costilla. Dios creó a Adán de tierra
y su respiro. De Eva se durmió a Adán, quitó una costilla de él y creó a Eva. Ellos estaban hechos como adultos. Eso es muy importante. Vamos a hablar de esto más adelante. Pero la Biblia nos dice que ya cuando Dios los hizo, lo puso ellos a dominar la tierra, dominar los animales, a nombrarlos, lo puso a trabajar en el jardín. No eran bebés. Él los hizo maduros como adultos. Mi pregunta es si tenían ombligos, yo no sé. Si no lo necesitaban, entonces tal vez no lo tenían, pero si no lo tenían, después sus hijos tenían. No sé. Pero estaban hechos como adultos. Originalmente estaban hechos sin pecado, perfectos. Perfectos en cada aspecto. Biológicamente, como su cuerpo perfecto, su ADN perfecto, su mente perfecto. Por esto ellos tenían una relación única con Dios, sin miedo, una relación directa con ellos, con Dios, que ninguna otra persona ha tenido desde ahí. Ellos son el padre y la madre de todos los seres humanos. Todos los seres humanos vivos vienen de Adán, que significa hombre, y Eva, que significa vida o dador de vida, madre de madre de todos los vivos. Todos de nosotros venimos de ellos. Ahora, ¿qué hicieron que es importante? Bueno, fuimos creados a la imagen de Dios y nos lo pasaron esto, Génesis 1. Pero también el pecado. Pecaron, Adán y Eva los dos. Y cuando pecaron, el pecado entró al mundo. La muerte entró al mundo. La enfermedad entró al mundo. El dolor, cuando mujer da luz a su bebé, ya entró al mundo. Porque son importantes, son los primeros pecadores. Qué horrible sea importante por esto, pero son los primeros pecadores. Vamos a buscar 1 Corintios 15, 21 a 22. Corintios 15. Fuerza leyendo de NBI 21 a 22 dice: de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Por el pecado que entró por Adán, todos morimos. Por eso es importante que sabemos que todos nosotros pecamos. Es por nuestro propio pecado morimos. Pero ya la muerte es una realidad que morimos. Yo creo que en el plan original no tenían que morir. Vamos a ver más adelante unos aspectos de la historia cristiana de la Biblia en contra de la historia que los científicos nos dicen. Pero
el cuerpo no estaba hecho como está ahorita. Dios tenía otro plan. Adán, bueno, ya vamos a ir a fin, te voy a decir ahorita. Adán tuvo 930 años. Su cuerpo estaba hecho muy diferente. Estaba hecho para vivir por la eternidad si no pecaba. Cuando pecó, ya vino la muerte. Entonces todos de nosotros por nuestros pecados, merecemos la muerte eterna, que significa separación con Dios. Pero nuestros cuerpos físicos ya va a morir por el pecado de Adán, porque ya la muerte entró a este mundo. Transmitido a consecuencia de la muerte, Jesús es el segundo Adán. Entonces, Adán trajo la muerte a este mundo, Jesús trae la vida. Todos estamos relacionados a través de ellos. Recuerda la promesa a Eva, de su descendiente va a pisar la cabeza de Satanás un día. Jesús es el descendiente de Adán, igual que todos nosotros. Entonces, por esas razones son muy importantes. Noé, probablemente no miraba así, otro gringo, pero ¿quién es él? Lo vemos la historia empezando en Génesis 6. Ya cuando encontramos a Noé, ya tenía 500 años. Era un hombre justo en una era malvada. Un libertador que libera a través del arca. Y un ancestro de Jesús, Jesucristo. No ahora, de nuevo, todos nosotros venimos por medio de Adán y Eva, todos nosotros venimos después por Noé. Después de Adán y Eva, su hijo Caín, en un tiempo de furia, mató a su hermano Abel. Entonces vemos en la primera generación ya la muerte, asesinato. Y muy rápido el mundo se cayó en el pecado. Tal vez está porque vivieron tantos años, no sé, pero muy rápido cayeron tanto en el pecado que Dios sintió que no tenía otra opción pero destruir el mundo por un diluvio. Pero había un hombre justo que encontró, se llama Noé. Entonces él salvó a Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. Pero instruyendo a Noé cómo construir esa arca. En esa arca también fue salvado parejas de todos los animales. Una pareja de cara a los animales no puros, no limpios, y una pareja, varias, creo que 7 de los limpios. Entonces, podemos ver, y aún en esto había, aunque no había la ley, ya había como unas ideas, ley oral. Sabemos que había ley moral, pero cosas que Dios había dicho a ellos que tal vez no tenemos escrito en la Biblia, de cosas que entendieron que lo que es limpio y no era limpio. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Noé? Hebreos 11:7.
Por la fe, Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Noé era fiel en un mundo infiel. Y cuando Dios dijo a él a construir la arca, lo construyó. Ese fue un acto de fe bien grande, bien inmenso. ¿Por qué? ¿Por qué fue grande que él lo hizo? Cuando él tomó Dios por su palabra y porque la gente burló de él. Dice que va a llover y están burlando de Noé. Bueno, yo tengo una idea, tal vez estoy equivocado. Esa es mi idea de qué pasó en el diluvio. Y vamos a ver más evidencia de eso más adelante en el fin de esta clase. Pero la Biblia nos dice que cuando el mundo inundó, también aguas de la profundo de tierra vino de abajo. Pero también yo creo que había una capa de humedad alrededor del mundo que protegió el mundo, dio suficiente humedad al mundo que probablemente nunca había llovido. Entonces, cuando Noé dijo a ellos que hay que arrepentir porque Dios va a destruir el mundo por lluvia, nunca había llovido. Entonces, lo burlaron a él por eso, pero también fue un acto grande de fe que él creyó a Dios y lo hizo. Pero sabemos, la Biblia sí nos dice que agua vino de la tierra. Hay muchas cuevas en la tierra donde había agua antes y ya no hay. Los científicos creen que antes todos los continentes que tenemos separados, antes era un solo, Pangea se llama, sí, ellos lo dicen. Entonces es posible que sí es cierto, y era un solo continente, un grande, cuando las aguas de abajo vino, lo separó, como vino, cubrió toda la tierra del agua, ya lo separaron a diferentes continentes. Y el efecto de este mundo era drásticos cuando quitó esta capa. Si había una capa de humedad alrededor del mundo, ya es cuando tal vez vemos los desiertos, los hoyos en la capa ozono. Pero también podemos ver un gran cambio en las edades de las personas. Vamos a hablar en el fin de la clase más de esto. Entonces, ¿por qué es importante Noé? Es una forma de Salvador. Él salvó la raza humana. No espiritualmente, pero físicamente. Él salvó los animales. Es un tipo de salvación. 1 Pedro 3, 20 a 21. Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza bautismo, que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. En el diluvio, el mundo estaba
destruido, muchos cambios pasó, pero una limpieza pasó. Y no estoy hablando de limpieza, pero de la corrupción, de la maldad, de seres humanos puso tan corruptos que Dios lo vio que necesitaba un restart, empezar de nuevo con la familia de Noé. Entonces, en la misma manera que en el bautismo, dice que el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Así empezó de nuevo el mundo con una buena conciencia delante de Dios. También no es importante porque todo eso es un tipo del fin de los tiempos. Mateo 24, 36 a 41. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería, hasta que llegó el diluvio y se les llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo, uno será llevado y la otra será dejada. Es increíble pensar en esto, que la gente que estaba burlando de Noé viene su vida después de nada. Si mis ideas son correctas, no sé si son, pero si nunca había llovido, de repente ya empieza a caer agua del cielo y de repente demasiado tarde. Abraham y Sara. Vamos a estar enfocados más en Abraham, pero Sara está sumamente importante también, porque sabemos que Abraham, no era que por Abraham tener hijo con cualquier mujer. Ismael no era hijo de promesa, era el hijo de Sara. ¿Quién es él? El que Dios llamó y hizo una promesa. La historia de él empieza en Génesis 12. Él es padre de la fe. Dios lo llamó y él siguió. Él comenzó del cumplimiento de la promesa de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo? Hebreos 11, 8 a 19. Hebreos 11. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en descendencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de la orilla del mar. Hasta 19. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido
las cosas prometidas, más bien las miraron. Les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos de la tierra. Al expresarse así, claramente dieron al extender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaba una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y se preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, quien había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Abraham está conocido como el padre de la fe por esto. Por la fe siguió a Dios y salió de su familia por una tierra que lo prometió. Por la fe esperó años y años por Isaac. Por fe estaba dispuesto a sacrificar a Isaac sin dudar o cuestionar a Dios, porque tenía esta gran fe que, bueno, Dios dice que lo va a hacer eso, que hizo esa promesa. Si Dios haga una promesa, se va a cumplir. Yo no tengo que preguntar cómo lo va a hacerlo, se lo va a hacer. ¿Por qué es importante Abraham? Por su ejemplo de fe por nosotros y su conexión con la promesa. La promesa de una nación que después va a producir nuestro Salvador. Ahora estamos llegando a su nieto Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es el nieto de Abraham y la elección de la promesa. Recuerde que de Abraham no es la única forma. A través de Isaac había Esaú y Jacob. Eran gemelos, pero Esaú salió primero. Jacob estaba agarrando el talón, y es lo que significa el nombre de Jacob, es agarrador de talón. Entonces, él es el padre de las 12 tribus y su nombre se cambió a Israel, de quien la nación lleva el nombre. Entonces, cuando estamos hablando de Israel, hay el hombre Israel, Jacob, hay la nación Israel, hay los tribus de Israel y hay la tierra de Israel. ¿Qué hizo Jacob? Él empezó malvado, tenía un comienzo malvado, y él engañó a su hermano y su padre para robar esa bendición del hermano mayor. Él le había hecho malas acciones y después estaba engañado por su tío y después sus hijos. Él luchó con Dios. Ahora, una discusión que tuvimos hoy en la clase era sobre, bueno, esa era antes la ley, podrían hacer lo que querían. Pero sí es cierto porque estaba enojado con su hermano cuando lo engañó a él y su padre. Porque era malo cuando su tío lo engañó, después sus hijos. Tenían ley moral, sabían lo correcto. Porque todos nosotros somos nacidos con la ley moral en nuestros corazones. Sabemos, toda cultura, en todas partes del mundo, en toda historia, tiene morales comunes de no matar, no asesinar, no robar, no mentir.
sabemos los correctos, somos nacidos con eso porque Dios ha puesto eso en nuestros corazones desde nuestro nacimiento. Entonces, ¿por qué es importante Jacob? Él es escogido en vez de Esaú por la promesa. De sus 12 hijos salen las 12 tribus de Israel. Entonces, Jacob, por medio de Jacob, ahora estamos saliendo, sí, estamos siguiendo esta línea de la salvación. Bueno, Adán y Eva, los primeros padres. Después llegamos a Noé, el salvador de la raza humana, físicamente. Después, un tiempo, llegamos a Abraham, el padre de la fe. Sí, estamos llegando a una familia. Después, con el nieto de Abraham, entonces 2 generaciones después, ya tenemos los tribus. Ya los tribus están hechos, que ya va a formar la nación de Israel. Creo que sabemos la historia. Aquí no está José, podría estar ahí. No lo incluí porque ya es bastante aquí, ya en la clase pasamos las 3 horas completos hablando de lo que está aquí, pero José podría estar en estas personas porque es importante. Quiero hablar poco de José ahorita. José es hijo de Jacob. Tiene sueños de sus hermanos y su padre, adorando a él. Él fue el hijo favorito de su padre, Jacob, porque de la esposa favorita que no podría tener hijos. Entonces, él era el objeto de celos de sus hermanos, quien después lo vendieron él en la esclavitud. Entonces, él llegó a Egipto y Dios usó él en grandes maneras hasta que después de muchos años en la cárcel y cosas difíciles, él llegó a ser el número 2 del reino, solo bajo de Faraón. Entonces ya vino una temporada de sequía y la familia de Jacob, Israel, están buscando comida. Y en fin, José pudo salvar su familia de esta sequía y la muerte, en extensión de la muerte, de como probablemente sin esto ya hubiera muerto toda la tribu de Israel. Entonces Dios usa José con todo lo que había pasado aquí para salvar a Israel. Y ellos llegan a Egipto como huéspedes, como invitados especiales. Están puestos en una tierra afuera de Egipto, se llama Gosen. Están tratados muy bien. Pero cuando Dios estaba diciendo de la tierra prometida a Abraham, él dio una advertencia, una profecía, que sus descendientes iban a ser tratados como esclavos en una tierra extranjera por 400 años antes de llegar a la tierra. Así pasó. Pasó unos 400 años, ya estamos en un parón que no conoce, no recuerda, no sabe quién es José, solo sabe que tiene más de 1,000,000 de hebreos, lo están usando como esclavos y sabe que están reproduciendo exagerado más y tienen miedo que muy pronto va a ser más de ellos que su propio gente y va a ser rebeldía y van a ganar. Y entonces, hacen un orden para matar todos los bebés, varones, y nace Moisés. Entonces, la madre esconde a Moisés, después lo manda en un río, en una canasta. La hija de Faraón lo encuentra, lo críe.
allí en la casa de Faraón. Él está criado ahí, perdón, por 40 años. Entonces, ¿quién es Moisés? Él es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Él es profeta y él es líder. Recuerda que los profetas son personas que hablan por Dios a la pueblo de Dios. Dios tiene un mensaje por su pueblo y usa sus profetas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? Hechos 7, 20 a 36. En aquel tiempo nació Moisés y era hermoso en los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, la hija de Faraón lo adoptó. Lo crió como su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en la palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. A ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos, diciéndoles: Señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero él, que estaba maltratando a otro, empujó a Moisés y le dijo: ¿Y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí, como mataste ayer a Egipcio? Al oír eso, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Pasaron 40 años, se le apareció un ángel en el desierto, cercano a monte Sinaí. Entre las llamas de una zarza ardiente, Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: Yo soy el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. En verdad he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para liberarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole: ¿Y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador, mediante el poder de ángel y que se le apareció en la zarza. Él lo sacó de Egipto haciendo prodigios y señales tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo, en el desierto durante 40 años. Dios usó a Moisés para sacar a Israel de Egipto. Dios lo usó para dar la ley a Israel. Dios usó a Moisés para dar estructura a Israel, que está ubicado en la ley. Y Dios usó a Moisés para llevar a Israel a la tierra prometida. Pero Moisés no podría entrar a la tierra prometida por su pecado. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, por su obra profética, por la sagrada escritura que tenemos. Esos primeros 5 libros son sumamente importantes por nuestro entendimiento de la Biblia. Contado a Israel el mensaje de Dios. Él fue como profeta a hablar a Israel por Dios.
Mire, aunque Moisés no está en el linaje de Jesús, está del tribu de Leví, él es levítico. Entonces, Jesús viene de Judá. Entonces, no están en el mismo linaje. Él es un tipo de Jesús debido a su ministerio profético. Vamos a terminar aquí, Hechos 7, 37, 38. Moisés dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Dios lo usa para formar las bases de la promesa. Dios lo usa para escribir la promesa. Tenemos la promesa en tanto de nuestro entendimiento de Jesús está basado en la ley, en lo que Moisés escribió. Si estudian el sermón en la monte, todo lo que Jesús está predicando ahí es basado en la ley. Después Dios usa a Moisés para escribir la primera historia de la promesa. Dios usó a Moisés en maneras muy grandes y sin él, seguimos muy perdidos. ¿Qué tal la historia, pero también la teología de la Biblia? Entonces, estos son los eventos y 5 personas que cubrimos esta semana. Pero hay unas cosas que quiero hablar, que estamos hablando de la historia de esta temporada, o este periodo de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero la historia que nos cuenta la Biblia en contra de la historia que nos cuenta la ciencia popular hoy en día. Mr. Rubén comentó sobre esta idea, esta teoría de la evolución. Esta teoría vino de un hombre, Charles Darwin, que hoy en día la mayoría de sus ideas, creo que casi todos, ya están anulados. Los mismos científicos ya han visto que todas sus creencias ya no tienen base. En ese tiempo, los experimentos, lo que hicieron, y después él formó sus ideas encima de esos experimentos, ya están anulados, no tienen base. Pero la idea de él era que todos los seres humanos, todas las cosas vivientes, venimos de un solo ancestro, un célula, una cosa que él no tiene idea cómo formó, pero formó la Tierra y una cosa. Después de millones de años, como evoluó y creció a varias diferentes cosas hasta que ya tenemos todos los animales y cosas. Y en esto empezó monos y después de los monos salió los hombres. Los hombres salieron de los monos. Y eso costó millones de años. Entonces la historia que muchos que no creen en Dios quiere decirnos es que los hombres han sido por lo menos cientos de miles de años, sino tal vez millones de años, han sido hombres o un tipo de hombre ahí en la tierra. Bueno, la Biblia nos dice que el mundo más que probable es alrededor de 10,000 años en edad. Entonces, la línea de tiempo que estamos hablando ahorita en los primeros 5 libros es 8,000 años antes de Cristo hasta como 1,500 años antes de Cristo. Ahora, hay diferente gente que dicen cuándo empezó el mundo, pero entre 8,000 años y 4,500 años antes de Cristo,
Y el tiempo de Moisés será como 1500, 1400 años de Cristo. Eso es el periodo de patriarca, la mayoría de este tiempo. Entonces ellos vivieron como nómadas, vagabundos, estaban moviendo. Sabemos que había ciudades, Sodom, Gomorra, Babilonia, Egipto, pero no eran imperios, naciones grandes como Babilonia, Siria, los griegos, romanos, que vamos a ver más adelante. Si eran ciudades, eran pequeños. Israel no tenía tierra propia aún, pero la ciencia tradicional nos dice que los seres humanos empezaron sin cerebro, un intelectual. Entonces, si vinieron de monos, empezaron estúpidos, hombres de cuevas, empezando con rocas, la edad piedra, cazando, viviendo así. Pero la evidencia de la Biblia nos apunta que Adán y Eva estaban creados perfectos, biológicamente igual que intelectualmente. Es decir, Adán y Eva, sus cuerpos eran perfectos. Mi cuerpo, horrible, no perfecto, está dañado por la corrupción. Y miles de años de corrupción, pero la corrupción que yo he hecho eso, pero miles de años de corrupción a los humanos. Su ADN, perfecto. Su mente es perfecto. Entonces ellos tenían todo exactamente como Dios lo tiene designado. Dios designó, creó Adán y Eva perfecto. Entonces no hay razón para creer que los hombres empezaron no inteligentes. Tenemos evidencia en la Torre de Babel, las pirámides egipcias, Stonehenge, que son las piedras grandes que lo encuentran en la área de la Reino Unido, como por Inglaterra. No saben cómo están creados, son muy viejos, muy viejos, pero no saben cómo lo hicieron. Son piedras gigantes. Lo mismo de las pirámides. Dicen que aún con las herramientas que tenemos hoy no podríamos hacerlo. Las piedras angulares son cortados perfectos. Estaban cortados algunos eran más de 500, algunos miles de millas de donde son construidos. Cortaron las piedras y después lo llevaron allí. No saben cómo hacerlo porque pesan tanto. Estaban cortados perfectos. ¿Cómo lo hicieron? Si nosotros hoy en día no lo podemos hacer, ¿cómo lo hicieron? Son hechos perfectos como una inteligencia mejor que tenemos nosotros. Otra evidencia, las herramientas que Noé tenía para construir la arca. Hay una réplica de esta arca cerca de donde yo vivo, donde yo vivía en los estados. Costó años con máquinas enormes para construir esta cosa. Como que un hombre solo hizo esto con herramientas especiales que nosotros no lo tenemos hoy en día. Entonces, cuando pasó el diluvio, pedimos mucho de esto. Pedimos mucho de la inteligencia que tenían, pero algo pasó en nuestros cuerpos también. Yo quiero que vemos esto en la edad. Algo pasó en nuestros cuerpos. Adán murió a los 930 años. Set murió a los 912 años. Enos murió
905 años. Cainán, 910 años. Malalel, 895 años. Jared, 962 años. Matusalén, 969 años. Lamec, 777 años. Noé, 950 años. ¿Cómo que vivieron tantos años? Porque sus cuerpos estaban hechos perfectos y mi creencia es que esta capa de humedad está protegiendo el mundo y sus cuerpos. Yo creo que el mundo era hecho más, era un lugar más hábito, más mejor por la vida que tenemos ahora. Era más fácil por vida a vivir, a vivir vidas buenas. Y prosperar, por la vida prosperar bien. Entonces, algo pasó, aún si mis ideas, mis teorías no son correctos, algo pasó después del diluvio que cambió todo. Y nuestra salud, las edades que vivimos, empezó de disminuir, pero perdimos mucho de nuestro conocimiento y nuestro ADN era más diluido. Piensa, dentro de Adán y Eva era la ADN maestro, la ADN para toda la creación. De toda la creación, la ADN viene de ellos. Por eso no es problema. La preguntan las personas, bueno, cuando Caín mató a Abel, dice que después tenía una marca para que todas las personas a saber que como él es hecho afuera, que él hizo. ¿Dónde vino todas esas personas? Preguntan. Bueno, Adán y Eva tenían muchos hijos. Y sus hijos tenían muchos hijos. Bueno, pero está hablando de hermano y hermana, tienen hijos. Y esto no hace daño como hoy en día sí. Hoy en día se puede enfermedades graves con esto. Pero estamos hablando ADN perfecto, original. Entonces no. Y cuando un hombre y mujer viven por 930 años, se pueden reproducir mucho, tener muchos hijos, sus hijos pueden tener muchos hijos. Y si la Tierra es un mundo más prosperoso para la vida que hoy en día es, la Tierra llenó muy rápido. Pero dentro de ellos era la ADN por todo el mundo. Todas las diferentes étnicas, de las diferentes razas. No solo color de piel, pero las razas asianos tienen diferentes características con sus ojos que los europeos. Diferentes países con sus narices, con sus oídos. Entonces, todo eso viene en la ADN. Ahora, después del diluvio, con solo los hijos de Noé, nuestro ADN es más diluido. Solo tenemos lo que estaban atrás de ellos. Y dentro de lo que era de ellos, no es el maestro, no es de todo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya estamos por lo menos 9 generaciones removidos. Pero algo pasó después del diluvio y podemos ver una disminución en
el tiempo de vida, donde cuánto tiempo vivió los hombres. Sem, el hijo de Noé, 500 años. Efrasada y Salah, 403 años. Peleg, 209 años. Reu, 207 años. Serhu, 200 años. Nahor, 119 años. Terah, 205 años. Sarah, 127 años. Abraham, 175 años. Isaac, 180. Jacob, 147. Moisés, 120. A través del tiempo, tiempo de años de vida está disminuyendo hasta hace 600, 700 años en las épocas oscuros que decimos nosotros. La gente está muriendo los 40, 50 años. En el tiempo de Jesús, la gente estaba muriendo 40, 50 años. Los cuerpos ya no aguantaban. Ya lo que está pasando ahora es nosotros estamos recobrando un poco nuestra intelectualidad y con estos avances de tecnología y ciencias estamos viviendo más y más tiempo. Ahora hoy en día podemos vivir a los 80, 90 años, unos 70, 80 años es más normal. Pero no es 910 años, no es 950 años. Entonces, cuando escuchamos la historia popular, las ciencias populares, tenemos que preguntar algunas cosas. ¿Cómo llegaron a su conclusión? ¿Por qué piensan esas cosas? Ahora, ellos nos quieren decir que el mundo tiene millones y millones de años. Pero la Biblia nos dice que si lo tomamos la Biblia literal y tomamos los 7 días de creación literal, porque la palabra día en el hebreo es yom. La palabra yom, unas 60, no recuerdo exacto, creo que 67 más o menos % de la vez que se ha usado, significa 24 horas. Significa otra cosa, es lo otro 30 y algo %, pero la mayoría del tiempo significa 24 horas. Entonces, si estamos tomando la Biblia literalmente, la mundo solo tiene 10,000 años o menos. Pero tiene razón, yo creo, los científicos que cuestan millones de años por un planeta formar, calentar, después enfriar por ser habitable por vida. Entonces, ¿cómo formó esto? ¿Cómo pasó esto? ¿Y cómo podemos relacionar esto con la Biblia? Pero recuerda cómo nacieron o cómo estaba formado, creados Adán y Eva, como adultos, maduros, perfectos. No hay razón que Dios no podría ya formar, hablar y hacer el mundo, la planeta Tierra, pero todo el universo ya maduro, perfecto, listo. Sí, tienen millones de años de la vida, porque ya se ha creado así. Igual que Adán ya era adulto cuando estaba creado. Maduro, listo, perfecto. Entonces son unas cosas que quiere que están pensando. Yo creo que la Biblia a veces es difícil por nosotros a crear todo,
pero es porque estamos inundados con cosas que quiere racionar, decir, no, es esta cosa, cuando solo necesitamos fe. Y ni tanto fe como Abraham. Abraham tenía mucho más fe que yo creo que yo voy a tener en mi vida. Pero necesitamos entender que estamos hablando de un Dios todopoderoso que puede hacer lo que Él quiere hacer. Y la existencia de Él no depende de nuestra fe. Él vive, Él existe sin nosotros o con nosotros, sin nuestra fe o con nuestra fe. Tenemos el privilegio que Él quiere nosotros estar parte de esto con Él. Que Él ha pensado nuestro plan de salvación, Jesús lo cumplió y Espíritu Santo nos trae, nos presente a través de la Santa Biblia. Entonces, eso es lo que tengo por esta semana. Yo espero que haber disfrutado, aprendido algo. Si no estaba en clase esta semana, recuerda que hacer la tarea, las 4 videos no son de Bible Project, pero no son de estos temas, son sobre las narrativas de la Biblia, son importantes para ver, aprender, las tareas son sobre ellos. Y no, las tareas son diferentes, pero hay que ver los videos y hacer un resumen, la tarea virtual sobre esta clase, que siempre me manda a mi correo o subirlo a la plataforma si lo dejan. Entonces, es todo lo que tengo. Muchas gracias, bendiciones, buenas noches.